el estudio de hechos proféticos que titulamos El culto racional que a Dios le agrada. Vamos a ver la segunda parte del estudio de quién es nuestro Dios. Y ahora nos vamos a enfocar en el verdadero Jesús. Y este es un tema muy delicado. Y siempre que uno trata de hablar de este tema, genera controversia. ¿Por qué? Porque empieza a dividir las aguas. Porque este es el tema que divide las aguas entre la bestia y falso profeta y los que estén detrás de ellos y el verdadero pueblo de Dios. Y muchos adventistas, por estar en la condición del ángel de la Odisea, niegan el anuncio de las palabras de las profecías que claramente anunciaron la introducción en medio de la iglesia cristiana del falso Jesús, el anticristo, que buscaría ocupar el lugar del santo del verdadero Jesús. Y como lo hacen las iglesias caídas, afirman que hay un solo Jesús. ¿Cómo es eso que hay dos Jesús? Hay un solo Jesús, dicen, y es el Jesús al que conocemos y adoramos todos los cristianos. Entonces, y esto lo escuchamos constantemente. Y por supuesto, esto tiene una razón de ser. Esta es una de las causas por las que necesitaríamos arreglar nuestras lámparas para que la palabra profética más segura alumbrara el lugar oscuro y pudiéramos llegar a ver la realidad de la existencia del falso Jesús y el Jesús verdadero, para que buscáramos y encontráramos al santo, al verdadero Jesús, porque en este tiempo no lo conoceríamos. Y tanto la identidad del falso Jesús como la identidad de el santo, el verdadero Jesús, están claramente definidas en las palabras de la profecía. Por eso podemos identificarlos claramente. Muchas de las profecías de las cuales ya se cumplieron. Por esa causa, en nuestros días podemos ver el cumplimiento de la profecía en la historia, en lo cual haremos. Y el verdadero Mesías de la promesa y el verdadero Espíritu Santo de la promesa son los que fueron anunciados en las profecías de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Por eso, como Jesús se lo mostró a los apóstoles, el verdadero Jesús, el Mesías prometido por el Padre, cumple todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y el falso Jesús no lo cumple. Por eso podemos diferenciar claramente al falso del verdadero. Y en Lucas 24, 25 al 27 vemos lo que Jesús le dijo a los discípulos en el camino a Emaús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Fíjense, porque Moisés ya habló de Jesús. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en Lucas 24, 44 y 49 vemos lo que le dijo a los discípulos después cuando estaban reunidos en el aposento alto. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese ¿cuánto? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ¿no? Al Espíritu Santo la promesa. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Lucas relata en Hechos 1, del 3 al 5, lo que pasó. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, porque ellos tenían que entender el evangelio del reino para poder ser hechos parte del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la promesa del Padre. ¿Qué Espíritu Santo? El que les contó, ¿no? El del Evangelio del Reino de Dios, dentro de no muchos días. Y para conocer la verdad, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Jehová. Tenemos que conocer todo lo que dice
la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca del verdadero Mesías y sobre el Evangelio del Reino de Dios y sobre el verdadero Espíritu Santo prometido. Ahora, pero empecemos por la identidad del falso Jesús, porque tenemos que diferenciar el verdadero del falso. La identidad del falso Jesús, el anticristo, también está definida simbólicamente en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, pero el que lo identificó más claramente fue el mismo Jesús, interpretando las profecías de Daniel y en sus propias palabras proféticas, porque Jesús se preocupó de mostrarnos quién sería el falso Jesús, el anticristo. Entonces, Jesús se autoidentificó como la piedra del ángulo del templo de Jehová, puesta en Sión sobre la roca, y como la puerta estrecha, la puerta de Jehová, la puerta por la que entrarían los justos a la presencia de Jehová, para ser hechos partes del templo de Jehová. Y aquí estaba citando el Salmo 118, versículos 19 al 23. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 19. Y en Mateo 21, 42 leemos, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ahí los llevó al Salmo 118, que dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Y por esa puerta se entra a la presencia de Jehová para alabar a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Isaías 28, 16 leemos, por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Sería la piedra fundamental de su templo. ¿Y quién es? Es Jesús, porque es un templo construido con piedras vivas. El que creyere no se apresure, dice. Entonces Jesús claramente se autoidentificó como la puerta del templo de Jehová y como la piedra del ángulo del templo de Jehová puesta en Sión. Y Sión es un símbolo, es un monte, es un símbolo del reino de Dios. Ahora, Jesús también se autoidentificó como el camino angosto que lleva la vida, al Padre, a Jehová. El camino que está en el templo de Jehová y al que se entra por la puerta de Jehová, la puerta por la que entrarían los justos. O sea, después de entrar por esa puerta, se llega al camino angosto, porque hay que entrar por la puerta estrecha, cuyo conocimiento se habría perdido, pero en nuestro tiempo aún se encontraría abierta y habría que buscarla hasta encontrarla, para poder entrar al reino y el templo de Dios y construir nuestras casas sobre la roca. Porque eso es lo que Satanás trató de esconder, la verdad. Y en Apocalipsis 3, 7 y 8, Jesús le dice al ángel de Filadelfia, al ángel de la iglesia de la Reforma, que sale de Babilonia buscando encontrar la verdad. Esto dice el santo el verdadero. Y dice el santo el verdadero, ¿por qué? Porque el que está en Babilonia no es el santo el verdadero, es el falso. Esto dice el santo el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Porque ¿qué haría el falso? Le habría dado las llaves de su reino ¿a quién? Al hombre de pecado. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, cuando ese pueblo sale de Babilonia, sale a buscar la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, no tenía el poder de la iglesia primitiva porque no había recibido el Espíritu Santo la promesa, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en Mateo 7:14 leemos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habría que buscarla. En nuestro tiempo, porque las palabras de Jesús en el Sermón del Monte se dirigen a nosotros especialmente, porque tendríamos que buscarla y encontrarla. Y en Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y en su sermón profético termina diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice Jesús? No entren por la puerta ancha, busquen la puerta estrecha hasta encontrarla, para poder recorrer el camino angosto, porque si entran por la puerta ancha, no van a entrar al templo de Jehová, van a entrar a otro lugar y van a empezar a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y busca y encuentra la puerta estrecha y entra por ella, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre el verdadero fundamento. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre quién? Sobre Jehová. Y también Jesús se autoidentificó como la buena semilla o la semilla de trigo, que debería ser sembrada en el campo del Padre Familia, y de la que, al caer la lluvia temprana, nacerían los hijos de Dios. Esa es la verdadera semilla. La semilla de trigo es sembrada cuando se predica la palabra del reino, como Jesús lo dijo, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que vivía y predicaba la iglesia primitiva, y se debe volver a predicar, porque ese es el evangelio que tenemos que predicar para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y vamos a Juan 12, 23 al 27. Ahí Jesús se autodefinió como la semilla de trigo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿quién? El Hijo del Hombre, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, ¿cuál es la verdadera semilla de trigo? ¿Cuál es el grano de trigo verdadero? El Hijo del Hombre, el verdadero Jesús. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué? Para morir y llevar mucho fruto. Y en Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador, y se habló muchas cosas por parábolas diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar. Y después le explica: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué se siembra? La palabra del reino, el evangelio del reino de Dios. Y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, Satanás trata de impedir que se entienda el evangelio del reino de Dios. Porque con el evangelio del reino de Dios se siembra la verdadera semilla de trigo. Y Jesús dijo en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ese evangelio del reino es el que vamos a estudiar en el próximo estudio. Vamos a dedicarnos a entender cuál es el verdadero evangelio, después de entender cuál es el verdadero Jesús, y vamos a entender cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y Jesús también se autoidentificó como la vid verdadera, la vid a la que estarían unidos los hijos de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿cómo uno estaría unido a Jesús? Si él estuviera morando en nosotros. Por esto es importante. Pero ¿quiénes vendrían a morar a nosotros? Jesús, por supuesto. ¿Y quién más? Su Padre. Porque el que nos limpiaría, ¿quién es? El labrador. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora, pero vamos ahora al falso Jesús, al anticristo, porque Jesús lo identificó claramente. ¿Cómo lo identificó? En sus palabras proféticas, como la puerta ancha, por la que se entraría a la sinagoga de Satanás, no al templo de Jehová, porque hay dos lugares a los que se entra: al templo de Jehová y a la sinagoga de Satanás. Y una es la puerta estrecha y otra es la puerta ancha. Y por la puerta ancha se entraría a la sinagoga de Satanás. O sea, y Jesús identificó ¿a quién? A la iglesia caída como la sinagoga de Satanás. Entonces, esta puerta ancha, ¿quién es? Es el Jesús al que enseña y adora Jezabel. Entonces, por esta puerta ancha se entra a la sinagoga de Satanás, la sinagoga donde tenía su trono y moraba Satanás mientras perseguía y asesinaba al pueblo de Dios en el tiempo de Esmirna. Todavía la sinagoga no se había disfrazado de iglesia.
La puerta ancha que, con la ayuda de Balaam, sería disfrazada de Cristo en el tiempo de la apostasía, cuando la sinagoga de Satanás también sería disfrazada de iglesia. Y en Apocalipsis 2, del 9 al 10, leemos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Este es el ángel de Esmirna. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿No? Y acá no está hablando de los dirigentes de la nación judía, porque esto ocurre en el siglo, fíjense, después de la destrucción de Jerusalén, después de la dispersión de los judíos. Acá está hablando de los que son parte de la sinagoga de Satanás y se unían a los cristianos para burlarse de ellos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, los últimos 10 días de persecución desde el 303 al 313. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, cuando llega el tiempo de la apostasía, ¿no?, de Balaam, como leemos en Apocalipsis 2, 13 y 14, el tiempo de Pérgamo, ese pueblo Jesús le habla directamente al pueblo que estaba donde estaba el trono de Satanás, ¿no? Está hablando a la iglesia de Roma. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. No estaba el trono del sumo pontífice romano y el trono del emperador romano. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Porque en esos 10 años de persecución, muchos, especialmente en Roma, como lo cuentan los propios emperadores, apostataron de su fe. Y esos son los que se unieron a Constantino después, para formar esa nueva iglesia, que es unión de la religión pagana con los apóstatas. Pero había otros que eran fieles, ¿no? Y ni aún en esos días negaron la fe de Jesús, no lo negaron a él ni a su fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué hizo Balaam? Por plata quería ayudar al rey enemigo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es lo que hicieron los apóstatas. Y ellos crearon la imagen del falso Jesús. El falso Jesús aparece aquí, pero no es un Dios nuevo. Es un Dios pagano disfrazado de Cristo. Por eso Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y acá aparece la otra puerta, a la que Roma llama Jesús. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y en este tiempo muchos adorarían a ese Jesús, al anticristo. Y Jesús también lo identifica como el camino espacioso que está en la sinagoga de Satanás y lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. La puerta y el camino definidos en la doctrina de Jezabel, la doctrina que creó Balaam. La puerta por la que muchos entrarían y empezarían a profetizar y hacer señales y milagros en el nombre de Jesús en nuestro tiempo, construyendo sus casas sobre la arena. En Apocalipsis 2, 20 a 24, ahí nos muestra lo que hacía Jezabel, la nueva religión universal o católica del Imperio Romano, que se llamaba Iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué significa? Adorar ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, ¿cuántos nos tienen esa doctrina? Y claramente está haciendo referencia a una doctrina. Esa doctrina creada con cosas sacrificadas a los ídolos, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no se impondré otra carga. Pero se vio el fruto de los que conocieron las profundidades de Satanás, porque empezaron a perseguir y asesinar a sus hermanos, sentándose sobre el poder de la bestia romana. Y por eso Jesús nos dice a nosotros: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y Elena White dice que estas palabras están dirigidas al pueblo adventista, porque esto se cumple en el tiempo de nuestra prueba y sellamiento.
Y Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A qué vienen? Justamente estos son los lobos que llevan adelante la contrarreforma, para impedir que el pueblo de Dios recupere el conocimiento de la verdad y los lugares asolados sean reedificados, y en vez de eso, para volver a unirnos ¿a quién? A Roma. Estos son los falsos profetas, los lobos que vienen con una misión. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a entrar por la puerta ancha, van a ser engañados, y muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y profetizaron, sí. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y lo hicieron, sí. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Ahora, pero no hicimos el nombre Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Nunca os conocí, no era yo. Yo les advertí. ¿A quién siguieron? Al falso Jesús. ¿Quién les dio poder? El falso Jesús. ¿Y en qué se transformaron? En hacedores de maldad, porque llegaron a conocer las profundidades de Satanás, como los hacedores de maldad que persiguieron y asesinaron a sus hermanos a partir del año 380 después de Cristo. Por eso Jesús dice, y esto se lo dice al pueblo adventista, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, porque todos los adventistas que entren por la puerta ancha, que van a ser parte de quién, del templo de Jehová o de la sinagoga de Satanás. De la sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿no? Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es un tema muy delicado. Por eso Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras, las palabras sermón del monte, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, no sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, ¿esta lluvia qué es? ¿La verdadera lluvia? No, la falsa. ¿Y los ríos qué son? Es el gran río Éufrates. Y los vientos son los espíritus demonios que van a hacer parte de su habitación a todos los que escuchen las palabras de Jesús y no las hagan. No busquen la puerta estrecha y no entren por ella para construir sus casas sobre la roca. Y Jesús también identifica al anticristo como la falsa semilla del trigo, el falso Jesús, la semilla de la cizaña, que es sembrada cuando se enseña y predica la doctrina de Jezabel. Y en nuestro tiempo sería sembrada en el campo del padre de familia, la iglesia remanente, por el enemigo. ¿Por cuál es la iglesia remanente? ¿Cuál es el campo del padre de familia? La única iglesia que a partir de 1844 permanecía fiel a Dios. Y al caer la lluvia que la hace germinar, que no es el verdadero Espíritu Santo, sino es el falso, porque el verdadero hace germinar la semilla de trigo, y esta lluvia, a la cizaña, nacen plantas de cizaña, los hijos del enemigo, que crecerían junto a las plantas de trigo, a los hijos de Dios, hasta el tiempo de la siega. Y eso pasaría en nuestra iglesia. Mateo 13, 24 al 26, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, porque lo que siembra es una semilla, es una doctrina. No es una planta, es una semilla. Y cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, cuando cae la lluvia y germina y da fruto, entonces apareció también la cizaña. Porque cuando las dos plantas nacen, se ve una gramínea similar, pero cuando crece y tiene espiga, se ve la diferencia, cuál es trigo y cuál es cizaña. Ahora, pero ¿quiénes son los hombres que se durmieron en este tiempo? Las vírgenes. Como Jesús lo predicó, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y cuándo ocurrió eso? En 1844. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Y qué hizo el enemigo? Entró, vinieron a nosotros lobos vestidos de ovejas y sembraron ¿qué cosa? La semilla de la cizaña. Por eso está dentro de la iglesia adventista. Y cuando explica la parábola,
Jesús en Mateo 13, 39 al 43 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Y los lobos quiénes son? Los siervos del diablo. La ciega es el fin del siglo, ¿no? El fin del tiempo de la iglesia militante. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Fíjense, está hablando de su iglesia. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después de esta separación final, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque los justos van a ser las plantas de trigo maduras y con fruto, ¿no? Que van a resplandecer como ¿quién? Como el sol de justicia en el reino de su Padre, después de la separación, porque ahí viene el tiempo de la lluvia tardía y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y al identificarse como la vid verdadera, Jesús identificó al anticristo como la vid falsa, a la que la profecía del cántico de Moisés y del Cordero identifica como la vid de Sodoma y Gomorra, la falsa vid que sería parte de la falsa roca que son dioses, y habría sido introducida en medio del remanente con el vino de Sodoma y Gomorra, que es el vino del furor de la fornicación de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y esto está justamente el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 31 al 39. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y habría dos rocas, ¿eh? Como hay dos Jesús, hay dos dioses. Uno es Jehová y la otra es otra roca, al que trata de ser puesta en el lugar de Jehová. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿No? Yo soy la vid, pero está dentro de esta roca, que son dioses, hay una vid, hay un Jesús, que es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino. Entonces, ¿qué significa esto simbólicamente? El vino son las doctrinas, y en este caso son doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. No tengo esto yo guardado conmigo, sellado en mis tesoros, porque esto es lo que pasaría a futuro, y Dios lo estaba anunciando en el tiempo de Moisés. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces, ¿cuándo estaría pasando esto? Cuando llegara el tiempo de juzgar a su pueblo. Y acá está hablando de la última generación. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea que todos estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, porque tendríamos dioses, y sería una falsa roca, porque lo estaríamos asociando como Jehová, porque esa es la falsa roca puesta en lugar de Jehová. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense esos dioses, que os ayuden y os defiendan. Y esto es lo mismo que el mensaje de Elías, cuando enfrentó a los profetas de Baal. Y acá habla Dios mismo y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. A ver, las falsas rocas son dioses, pero yo soy una persona. Yo soy una persona singular, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, todo esto se tenía que cumplir. Y en el sermón profético de Mateo 24-25, Jesús interpretó las profecías de Daniel 11 y 12, asociando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel con el falso Cristo introducido en el tiempo de la apostasía. Cuando Constantino, el rey del norte, justamente levantó las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza de Dios, la abominación en cuya defensa el desolador persiguió y asoló al pueblo que conocía a su Dios, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y leemos en Daniel 9,
24 al 27, o sea, porque en Daniel 7 y 8 Dios habla de lo que haría el cuerno pequeño, ¿eh? Y el hombre de pecado. Y en Daniel 9 anuncia cuándo llegaría, en qué tiempo sería, para que nadie nos engañara. Porque está hablando acá las 70 semanas y dice que después de estas 70 semanas vendría el desolador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí se cumpliría la profecía de todos los sacrificios. Y después, ¿no?, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿No? El desolador es el que hizo la obra que está definida en Daniel 7, 8 y el 11. ¿No? Y ahí viene el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, que son las plagas, se derrame sobre el desolador. Entonces el desolador vendría en este tiempo. Y por supuesto no puede ser como dice Roma o dicen los jesuitas de Antíoco Epífanes, porque vendría después de las 70 semanas. Ahora, y en Daniel 11, 31 al 32, ahí está la introducción de la abominación desoladora. Y se levantarán de su parte, o sea, está hablando el rey Menor, de tropas, y son tropas especiales, nuevas tropas, un nuevo ejército que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿De quién? De Dios, el templo de Dios, ¿no?, y a la iglesia cristiana. Y quitarán el continuo, la obra de Cristo, y pondrán la abominación desoladora. Ahí es introducida la abominación. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y por supuesto no va a adorar a la abominación desoladora. Ahora, ¿quién es esta abominación? En Daniel 11, 37 al 39 está definida. Del Dios de sus padres no hará caso, ¿no?, porque apostata de Jehová. Ni el amor de las mujeres, pues se haría célibe. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar, en lugar del Dios de sus padres, al Dios de las fortalezas. En lugar de la roca, introduce al Dios de las fortalezas, la falsa roca, disfrazada de roca. Dios que sus padres no conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, se hará del poder de la bestia romana y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Y como Dios le mostró en el Juan, la gente quedó del todo engañada. Se les enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Entonces, ¿a quién llamaban Cristo? A Satanás, ¿no?, poniendo un ídolo en lugar de Jehová. Y el que adoraba a ese ídolo, adoraba a Satanás. Y esto es lo que Roma dice que pasó, ¿eh?, que Cristo se le apareció a Constantino, pero ¿quién se le apareció a Constantino? El sumo pontífice pagano de Roma, el sumo pontífice de Jezabel, su Dios. El Dios sol invicto y vio al sol con una cruz en el medio, y esa noche Satanás, y Constantino dice fue Cristo, en una visión le dijo que con ese símbolo vencería. Y eso es lo que adora Roma. Porque ese es el Dios de la fortaleza, el Dios de Constantino. Ese es Mitra, símbolo de los dioses hijos. Y ahí Balaam creó la doctrina en la cual justamente del sol hay tres hipóstasis. Y una es el hijo, ¿no?, que es Mitra. Y ahí tenemos una persona postrándose ante estas imágenes. Y como dice la Juárez, el que se postra ante estas imágenes no se postra ante Jehová, sino ante un ídolo. La falsa roca son dioses y adora a Satanás. Porque ese es el anticristo, no es Cristo. Esa es la imagen de Satanás. Ahora, y en defensa de esta abominación actuó el hombre de pecado antes y después de llegar a ser rey. Y como leemos en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, porque asesinaría al pueblo de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Acá está hablando cuando tuviera el poder político, cuando fuera cuerno pequeño de la bestia romana. Y en Daniel 8, 9 al 12, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Acá está hablando que se eleva en contra del reino de los cielos, el reino de Dios, ¿no?, la iglesia cristiana verdadera, y empieza a asesinar a los cristianos. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos,
Y por él fue quitado el continuo, y el lugar, su santuario, fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinando a las personas que eran parte del templo de Dios, que eran piedras vivas. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y eso ocurrió al final del tiempo de Tiatira. Y después llegamos al tiempo de Sardis, donde hay una sola iglesia, la iglesia que está embriagada de la sangre de los mártires de Jesús, y el que está ahí tiene nombre de que vive, pero está muerto, no tiene vida, porque no conoce la verdad. Y en el edicto de Tesalónica podemos ver que la abominación desoladora, el Cristo al que defendía el desolador, es el Cristo definido en la doctrina de la Trinidad. Y esto es muy claro. ¿Y qué dice ahí? Justamente, estos son los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás por entrar por esta puerta y recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el Imperio Romano, justamente cuando ahora esta ramera se sienta de nuevo sobre el monte, pero disfrazada de iglesia, dice lo siguiente: queremos que todos los pueblos, ¿no?, profesen una religión. ¿Qué religión? La religión que profesa el pontífice Dámaso, porque ahora este es el Papa Dámaso, porque Constantino le dio el título de sumo pontífice al obispo de Roma y el obispo de Alejandría. Y la definen. Esto es, creemos ¿en qué creen? En la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, creemos en que en un Dios compuesto por tres personas, ¿no?, de igual majestad, definidos en la Trinidad. Creo en la Trinidad. Ahora, ¿pero esto qué hace? Como Jesús dijo, cuando llegue el tiempo que los maten, lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, este no es el conocimiento verdadero de Dios. Esta es la abominación desoladora. Y ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. O sea, la bestia romana les puso una marca, un nombre, como va a ser la bestia sube la tierra, a quienes sigan esta norma, a los que adoraban a la Trinidad, a la abominación desoladora, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, pierden sus derechos civiles, no pueden comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía, ¿no? Y define la herejía como un delito penal. El no adorar a la Trinidad es un delito penal que tiene que ser castigado. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia. Por eso Roma no reconoce como iglesia a quién, a la que no adora a la Trinidad. Y es en la excusa por la que se introdujo el Dios de la Trinidad en la iglesia adventista, para que las otras iglesias nos reconozcan como iglesia, ¿no? Y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y claramente acá el desolador, ¿a quién defendía? ¿Al verdadero Jesús? No, a la abominación desoladora. Y Jesús indicó que cuando hubiera sido predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo durante el tiempo de la tribulación, justamente el tiempo de la predicación de fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, y llegar al fin, comenzaría el tiempo de la gran tribulación. Y la abominación desoladora, el falso Cristo, simularía su segunda venida. Eso es lo que Jesús anunció y lo identificó claramente. El sermón profético de Jesús, porque primero dice, está el tiempo previo al tiempo angustia, el principio de dolores, pero cuando empieza el tiempo angustia, entonces os entregará a tribulación y os matarán. Va a haber mártires y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque va a haber un pueblo que va a estar predicando quién es el verdadero Jesús. Lo que estamos viendo ahora lo va a predicar en altavoz, para que todo el mundo sepa quién es el verdadero Jesús y cuál es el falso, para que no lo adoren. ¿Y qué van a decir? Vamos a verlo ahora, que van a estar predicando. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, ¿quiénes van a aborrecer a quién? Los que llegan a conocer las profundidades de Satanás van a aborrecer a sus hermanos y los van a matar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este es el falso profeta del Apocalipsis. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuándo llega el fin? Y será predicado este Evangelio del Reino, o sea, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cómo sabremos que llegó el fin? Por tanto, dice, cuando veáis, porque vamos a ver algo, en el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel,
¿Quién va a venir? La abominación desoladora. Y dice, el que lee, ¿a quién? A Daniel, entienda, nos manda a leer a Daniel, donde aparece la abominación desoladora, y aparece en Daniel 11 y 12. Pero acá es cuando, no es cuando es introducida, sino es cuando viene. ¿Y cómo viene? Entonces los que estén en Judea, los verdaderos cristianos, los que estén circuncidados en el corazón, huyan a los montes. Terminó la predicación. Esta es la señal de que terminó el fuerte pregón. Y empieza el tiempo de angustia de Jacob. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, cuando viene la abominación desoladora, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ¿cómo llamarían a la abominación desoladora? Cristo. ¿No? ¿Cómo la llama Roma? Cristo. ¿No? Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque no soy yo. ¿Este quién es? Es el falso Jesús que busca ocupar el lugar del verdadero. ¿No? Este es el anticristo. La abominación desoladora es el falso Jesús. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿No? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, Jesús sabía cómo lo adorarían. ¿Cuál es la imagen a que adorarían? Allí se juntarán, ¿quiénes? Las aves que comen cadáver, las águilas. Entonces, y esta imagen es muy interesante. ¿No? Fíjense aquí, tenemos una imagen donde se presenta un cuerpo muerto en una cruz y con el sol atrás. ¿No? ¿Este es Jesús? No, no es Jesús. Esto es lo que adora la Iglesia Católica, es la abominación desoladora. Y ahí hay una multitud de gente ecuménica, fíjense, hay monjitas, hay algunos indios con su religión tradicional, hay de todo, todos esperándolo. Pero el pueblo de Dios, que sabe que este no es Jesús, no va a ir ahí, porque Jesús no viene a la tierra. Pero Satanás sí va a estar en la tierra, viene a la tierra. Y este no es Cristo, este es Satanás. Ahora, y lo mismo le fue revelado a Elena de White, que identificó a Satanás como el Jesús ecuménico, el director del mundo cristiano, el Jesús al que adorarían y le prepararían el camino a la bestia del falso profeta, para que venga a reinar a tierra por 1000 años. Esta cita está en los últimos días, dice Elena, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. O sea, ¿qué quiere hacer? Unir a todas las iglesias bajo su dirección. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. O sea, el ecumenismo es obra de Satanás. Y él desea abarcar a todo el mundo en su confederación. Y el principal triunfo de Satanás sería si logra meter al pueblo adventista dentro de esa confederación. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. ¿El director del mundo cristiano es Cristo mismo? No, no. La próxima cita también la encontramos en los últimos días. Dice, Elena, Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Esto durante el tiempo angustia. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. ¿No? Se viste con los mantos de la realeza que han sido escritos de forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores el mundo cristiano, que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la traición de la ley, porque esto ocurre cuando ya se predicó el fuerte pregón y todo el mundo recibió el sello de Dios, la marca de la bestia, y aparecerá como Cristo viniendo por segunda vez. ¿Qué aparece? La abominación desoladora. ¿Y quién es? El falso Cristo, es Satanás. Y después la próxima cita está en Conflicto de los Siglos. Elena dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido.
En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, como Jesús dijo. ¿Dónde va a estar? Acá en la tierra. Está en tal lugar. No vayan, dijo Jesús. No soy yo. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Ahora, ¿por qué van a gritar? Porque en este tiempo hay dos movimientos adventistas. El que le prepara la venida a Satanás y va a haber otro, el que le prepare la venida al verdadero Jesús. Ahora, cuando Satanás venga y la bestia, el falso profeta, ya le hayan preparado el camino, ¿qué van a gritar todos los engañados? Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Pero quién es? Es Satanás. Ahora, el pueblo adventista no tiene que estar ahí, ¿no? El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Ahora, cuando llegue este momento, el fuerte pregón habrá terminado, pero al pueblo que está en Babilonia hay que advertirles que no están adorando a Cristo para que salgan de Babilonia. Y como Dios les mostró Elena, los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo volaban y caminaban con ellos, que entre ellos hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. Porque eso es lo que enseñan los jesuitas, que Jesús viene acá a esta tierra. Y es fácil detectar, justamente porque hay muchos falsos maestros. Uno puede escuchar, por internet aparecen muchos, especialmente mesiánicos, y lo que uno tiene que buscar, a ver qué dicen ellos, qué es lo que pasa durante el milenio. Y van a ver que todos dicen lo mismo, aunque aparentemente sean distintas ramas, y sean contradictorias, todos hablan de el milenio temporal aquí en la tierra y Cristo reinando en la tierra. Y Dios le mostró claramente a Elena White que la imagen a la que llamarían Cristo y estarían adorando a la bestia del falso profeta sería el anticristo, el Cristo ecuménico. Y la empezarían a adorar juntos al unirse en puntos comunes de doctrina. Hecho ocurrió el 14 de febrero de 2010, cuando empezó a desplegarse el rollo, como decía Elena, ante nuestros ojos, lo que nos permite comprender plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Dice ella, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Dice, pero todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que se empiecen a cumplir las profecías, hasta que empiecen a brotar las hojas de la higuera, pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Ahora, ¿qué le había mostrado Dios a ella? Como parte del mensaje del tercer ángel. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, adora a un ídolo, no al verdadero Jesús, no al verdadero Dios. Por eso es habitación de demonios. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y por eso tendríamos que observar, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿cuáles son las iglesias principales de Estados Unidos? Las protestantes y la católica, las iglesias protestantes tradicionales y la iglesia católica. Uniéndose en puntos de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, como hizo, fíjense, Roma con el Edicto de Tesalónica. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Primero se unen a Roma y tienen dogmas comunes y después usan el poder del Estado, como Roma en el 380, para imponer sus dogmas. ¿Qué dogma impuso Roma? El de la Trinidad. Ahora, ¿cuáles son los dogmas comunes? Cuando viéramos esa unión, ahí estaría claro. Y por eso Elena dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico
descubrirán al engañador bajo su disfraz. Van a darse cuenta cuál es el falso Jesús. Y fíjense, este es un hecho muy claro. 14 de febrero del 2010, en Roma, después de 40 años de diálogo ecuménico, se unieron en puntos comunes de doctrina. Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los Frutos, que reunió a más de 30 prestigiosos teólogos católicos, luteranos, metodistas y reformados para tratar el tema del futuro del movimiento ecuménico. El cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde hace casi 9 años, realizó unas sorprendentes declaraciones. Y esto sorprendió ¿a quién? A los periodistas. ¿Qué dijo? El cardenal señaló, en referencia al encuentro, que los participantes habían afirmado su fundamento común. Este es el fundamento en el que construyen sus casas, en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Ahora, ¿qué pasó con las iglesias protestantes? ¿Qué pasó con la Biblia? La dejaron de lado. ¿Y qué aceptaron? Las doctrinas de Roma, definidas en sus concilios ecuménicos, porque reconocieron la autoridad de Roma para definir doctrina en sus concilios y reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo, hicieron sanar la herida de muerte. Y empezaron a adorar ¿a quién? A la abominación desoladora. Estos son los dogmas que adoptaron, son los dogmas comunes, el dogma de la Santísima Trinidad y todos los dogmas de Roma sobre Cristo. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. Ahora, ¿este fundamento qué es? ¿La roca o es la arena? Y es la arena. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el mismo fundamento y construimos nuestras casas sobre la arena? ¿Qué pasa si nosotros reconocemos a estas iglesias como parte de la iglesia de Cristo? Y nos unimos a ellas. ¿A qué nos unimos? A la sinagoga de Satanás. Por eso esto hace claro el significado del mensaje del tercer ángel. Porque esta es la imagen a la que adora la bestia. Y ahora adora el falso profeta. Y el mensaje del tercer ángel nos dice que no adoremos. Cuidado, porque esta es la puerta ancha. Esta es la doctrina de Jezabel. Por eso al empezar a desplegarse el rollo, podemos ver que Roma y las iglesias caídas se unieron a adorar al Cristo, que es la abominación desoladora, la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, en cuya defensa el desolador persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba. Y este es el cumplimiento de la profecía. Ahora, fíjense esta declaración también de Elena White, Testimonios para los Ministros, página 62. En esta época aparecerá el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero. ¿Pero quién es? Es Satanás. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. ¿Es Jesús? No, es el anticristo, Satanás. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Entonces, ¿qué hace? Viene Satanás y la bestia falso profeta antes de que los hombres lo adoren. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y qué pasa ahí? Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unieron? Para adorar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia. Y ahí empiezan a caer las plagas. O sea, cuando Satanás viene y lo están adorando, empiezan a caer las plagas. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y acá están estas imágenes. Y lo triste que la imagen del medio apareció en nuestra lección. Pero ese no es el verdadero Jesús. Esa es la multitud ecuménica adorando al anticristo. Y como dice Apocalipsis 6, 1 y 2, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y adoraban a su imagen. ¿De quién adoraban? Al anticristo, porque esa es la imagen a la que adora la bestia. Es el Jesús de Constantino, el Jesús de Roma, es la abominación desoladora, es el Jesús definido en la doctrina de la Trinidad.
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, a los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿podemos decir nosotros que la bestia y el falso profeta son parte del plan divino para predicar el Evangelio? No. La Biblia es clara. Son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. ¿Qué pasa con los que reconocen a la bestia y al falso profeta como parte del plan divino para predicar el Evangelio? Y está engañando al pueblo. Está engañando al pueblo adventista, porque eso es lo que declaran algunos de nuestros dirigentes. Estos hechos, el anuncio de la profecía y el cumplimiento de la profecía, nos muestran claramente que es verdad, existe un falso Jesús. ¿No? Porque muchos dicen, no, hay un solo Jesús. No. A ver, el problema es que existe un falso Jesús y el problema es que ese es el Jesús al que conocen todos los cristianos. Si no conocen al verdadero, desde que se fue echada por tierra la verdad, nadie conoció al verdadero Jesús. Y lo encontraríamos en este tiempo. ¿Quién encontró la puerta abierta? Lo encontraríamos nosotros en este tiempo. Y estos hechos nos muestran que es verdad, existe un falso Jesús, se identifican claramente, primero, a la doctrina de la Trinidad como la doctrina de Jezabel. Y eso es claro. Al Dios de la Trinidad como la falsa roca que son dioses. No es Jehová. La Trinidad de Jehová no tiene nada que ver. Es un falso Dios. Al Dios Hijo, al Jesús definido en la doctrina de la Trinidad, lo identifican como, primero, el anticristo, el disfraz de Satanás, la vid de Sodoma y Gomorra, que es parte de la falsa roca que son dioses, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el Dios de las fortalezas, el Dios de Constantino y de la bestia romana, la semilla de la cizaña, la puerta ancha por la que se entra la sinagoga de Satanás. ¿Y por qué muchos adventistas entrarían ahí? Porque los lobos habrían puesto esa puerta, ese Jesús, delante de nosotros. Y es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y es la imagen a la que adora la bestia, la imagen del dragón a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Ahora, ¿por qué todo el mundo le está adorando? Como dice el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque le ha dado a ver a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y todos estarían adorando la misma imagen. Por eso el mensaje del tercer ángel, el mensaje de Elías, no adoren a eso. ¿Adoren a quién? Al Dios justamente de Elías. Es el mensaje del primer ángel. El segundo ángel nos dice por qué estamos adorando a Baal, y el tercero es no lo adoren. Y si tenemos hambre y sed de justicia, si queremos llegar a conocer cuál es la verdad, no debemos cerrar nuestros ojos a estos hechos reales y verificables. Pues cerramos los ojos, caemos en el fanatismo. Y por supuesto, vamos a ser atrapados por, como bien lo mostró en White, por los espíritus de demonios. Entonces, el que tiene hambre y sed de justicia y clama a Dios, Dios lo va a guiar a la verdad. Pero tenemos que entender la profecía, porque todo esto lo anunció el que nos ama, para que no seamos engañados. Y una vez que identificamos cuál es el falso Jesús, y sabemos que es el que está definido en nuestras creencias fundamentales, porque el que está en nuestras creencias fundamentales no es el verdadero, sino es el falso, tenemos que encontrar cuál es el verdadero. Entonces vamos a identificar al santo, el verdadero Jesús. Ahora, Jehová, el Dios de Israel, el gran yo soy, nos dice en la ley de Moisés que no hay dioses con él. Y por medio del profeta Isaías nos dice que no hay otra persona que sea Dios y sea fuerte como él, que tenga su naturaleza. Nos dice que él no conoce a ninguna, ¿no? Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Esto lo dice al hablar de la falsa roca. Yo no soy parte de esa falsa roca. No hay dioses conmigo. Pero en la falsa roca hay que 3 dioses. Pero con Jehová no hay otro Dios. Y en Isaías 44, del 6 al 8 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular, no hay fuerte, no conozco ninguno. Por eso, al ser el primero y el postrero, el último, y no haber otra persona que sea Dios y fuerte como él, es evidente que Jehová no es
hijo de otra persona que sea Dios. Y Jehová no es padre de otra persona que sea Dios. Y no hay otra persona que sea Dios y que Jehová conozca. Por eso, el Mesías de la promesa no es un Dios hijo engendrado por un Dios padre. Esa es la abominación asoladora. Y eso, claro, a la ley, al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. A todo el que adora al Dios la Trinidad, obviamente no le ha amanecido. Porque la suma de la palabra de Dios es verdad y eterno es todo juicio de su justicia. Entonces, cuando Dios dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, eso no cambia. Ahora, ¿quién es el verdadero Jesús? Las profecías de la ley de Moisés, los salmos y los profetas anunciaron que, primero, Jehová es nuestro Redentor, el garante de nuestra salvación. Como leemos en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, Dios perdona a su pueblo justificado. ¿Y qué pasa con esos pecados? Como dice en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino, ¿qué pasa cuando traes una ofrenda al santuario? Confiesas tus pecados y yo te perdono. Quito esos pecados de ti y ¿dónde los pongo? Me hago responsable yo. Eso es lo que pasaba cuando se dan sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, ¿dónde quedan esos pecados? Dios los carga. Se hace responsable de pagar. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, cuando un israelita iba al templo, lo mismo pasó con Adán y Eva, lo pasó con Abel, y era perdonado. Ese pecado era trasladado al santuario. ¿Y quién era el responsable de pagar? Dios, el que perdonaba, el que justificaba, se hacía responsable de pagar. ¿Para qué? Para poder darle a su hijo la salvación y la vida eterna. Ahora, pero hasta que él no pagara, tenía una deuda. Al justificarlos y cargar sobre sí mismo los pecados de su pueblo, Dios mismo se estaba responsabilizando de pagar por ellos para llegar a ser justo y poder darles la salvación y la vida eterna. Por eso, Jehová, el Dios de Israel, es el Salvador de Israel y el Redentor de Israel, el Santo de Israel. Jehová es el que perdona y Jehová es el que paga. Ahora eso es lo que define su palabra. En Salmo 19:14 leemos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Quién es su redentor? Jehová. ¿Quién lo redimiría? Jehová. Y en Isaías 48:17 leemos: así ha hecho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ahora, ¿quién sería el Redentor de Israel? Era Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Por eso en Isaías 43, del 10 al 12 leemos: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, a nosotros nos habla, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién nos salvaría? Dios mismo. Yo anuncié. ¿Quién estaba anunciando? Jehová. Y salvé. ¿Quién nos salvaría? ¿Quién nos salvó? Jehová. Está diciendo que yo soy el Mesías de la promesa. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en Isaías 44, como leímos, dice así, dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Él se autodefine como nuestro Redentor, como Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién nos salvaría? Jehová, el único Dios verdadero. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y en Isaías 45 leemos:
Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, una persona singular? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay tres ni dos. Yo soy Dios, una persona singular, y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y por eso la palabra de Dios anunciaba que el Mesías es y sería Jehová el Señor, el gran yo soy, nuestro Dios y Padre, hecho hombre, manifestado en carne. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único, Jehová. Por eso en Isaías 9:6 lo aclara más todavía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado, el primogénito va a ser. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, ¿quién es el Dios fuerte? ¿Quién es el Padre eterno? Es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y en Isaías 35:4 leemos, decid a los de corazón apocado y forzados no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién nos salvó? Dios mismo. Por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se hizo hombre para salvarnos? El Dios de Israel, el único Dios verdadero, Jehová. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en Apocalipsis 1, 7, 18, que es el versículo que estudiamos la lección de la semana pasada, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy Jehová, soy el primero. Ahora, un Dios Hijo es segundo, pero Jesús dice, yo soy Jehová, soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, yo, tu Dios, soy el que me hice hombre y morí y te redimí. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿quién es el primero y es el postrero, el último? Jehová el Señor. ¿Quién se hizo hombre y murió por nosotros para redimirnos? Jehová el Señor. ¿Quién vendrá a buscarnos pronto? Jehová el Señor. Como leemos en Apocalipsis 22, del 12 y 13, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy, ¿quién? El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy Jehová, dice Jesús. Y el Mesías, también lo define la profecía, es el renuevo justo de David, y su nombre es Jehová, eso es claro. Isaías 43 al 11. Vos que claman en el desierto, en la misión de Juan, preparad camino a quién, a Jehová. Enderezad casa la soledad a quién, a nuestro Dios, porque nuestro Dios se habría hecho hombre. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Qué se va a ver? La gloria de Dios, la esperanza de la iglesia primitiva, el carácter de Dios reflejado en Jesús, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a quién, al Dios vuestro, al invisible, porque se habría hecho hombre. ¿A quién vieron? Como Jesús le dijo después a sus discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, le dijo a Felipe, ¿y no me has conocido? Ved aquí a quién, al invisible, porque el invisible se habría hecho hombre, y lo veríamos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño.
En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en Jeremías, por medio de Jeremías, Dios anunció lo siguiente. Y de aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, porque el Mesías sería hijo de David, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. En los que lo conocieran, ¿cómo lo llamarían? Jehová, justicia nuestra. ¿Cuál es nuestra justicia? Jehová. ¿Quién nos justifica? Jehová. ¿Y quién pagó por nosotros? Jehová. ¿Y quién es el Mesías? ¿Cómo lo llamaría el pueblo conocía a su Dios? La iglesia primitiva, ¿cómo llamaba a Jesús? Jehová. Sabían que era su Dios, que era Jehová. Ese era el nombre. Por eso, como Dios le mostró en el Juárez, elevaban la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y por supuesto, cuando vengan las nubes de los cielos, ¿qué van a decir los redimidos? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El verdadero Jesús es Jehová. Ese es el anuncio de las profecías. Y por supuesto, esta es la palabra profética más segura. Estas son las palabras que Jesús le mostró a sus discípulos. Y también definía la profecía al Mesías como el renuevo humano de Jehová. Jesucristo hombre, porque a Jehová le saldría un renuevo, una rama. Cuando él se hiciera hombre, es como al árbol le sale una rama humana. Pero como esa rama es humana, se puede ver y se puede tocar. Y el que viera esa rama estaría viendo ¿quién? Al invisible. ¿Y ese quién es? Jesucristo hombre, porque Dios se haría hombre. Escucha pues ahora Zacarías 3, 8 al 9. Pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Los tomo como ejemplo en esta profecía, les dice Dios. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Cómo se llamaría el siervo de Dios? El renuevo. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Entonces, ¿qué puso Dios delante de Josué? La piedra que tenía que ser la piedra del ángulo cuando reedificara el templo de Jerusalén. Ahora, ese era un símbolo, pero la piedra verdadera es la única piedra sobre que tiene 7 ojos, y los 7 ojos son, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová el Señor. Esa piedra, ¿quién es? Jehová el Señor. Ahora, pero Dios se haría hombre, y aquí dice, yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar, al varón cuyo nombre es el renuevo, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Por qué? Porque va a ser mi cordero, ¿no? En él voy a cargar el pecado de todos ustedes. Y en Zacarías 6, 12 al 13 dice lo siguiente, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí, el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, o sea, a futuro brotaría ¿de quién? De Jehová. No solamente sería el renuevo justo de David, sino brotaría Jehová. Por eso es hijo de Dios e hijo del hombre. Y edificará el templo de Jehová. Porque el verdadero templo es el que edifica Jesús. Por eso a nosotros nos dice, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Él edificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Jehová sentará ese trono y a su lado habría un sacerdote. Jesucristo hombre, como dice Pablo. Y habría 2 personas. Y ese es el misterio de la piedad. Porque Jehová sentaría en ese trono y a su lado, ¿quién sentaría? Su siervo nuevo. ¿Y quién es? Es Jehová hecho hombre. Porque su nombre es Jehová el Señor. Y consejo de paz habrá entre ambos. Este es el continuo. Y en Isaías 4:2 leemos, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, porque estaría Jesús y vería el linaje, y ese sería el fruto de la tierra, serían los hermanos de Jesús, que serían la luz del mundo, la sal de la tierra. Y en Isaías 53 leemos, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, o sea, brotará de Jehová como un renuevo y como rey de tierra seca. Pero ¿qué sería? Un hombre común. No hay perecer en él ni hermosura, porque Dios no buscó
que hubiera algún parecer físico para que los hombres lo siguieran, sino le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora, ¿qué reflejaría él? La gloria de Jehová, el carácter de Dios, porque tendrá escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El verdadero Jesús. Y por eso, para redimirnos, el Mesías, quien es Dios con nosotros, vino en nuestra carne, la carne de todos sus hermanos, y es hijo de Adán, hijo de Abraham e hijo de David. Ahora fíjense todo lo que estuvimos viendo. El anticristo no lo cumple. Tampoco cumple esto, porque el anticristo no tiene nuestra carne, tiene otra carne. Y como leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás del calcañar. ¿Qué significa esto? Habría un conflicto entre quién, entre la serpiente y la mujer. Y esa mujer es la que daría luz a los hijos de Dios. Y el primogénito sería el Mesías. Entre tu simiente y los hijos de Satanás y los hijos de esta mujer. Y esta mujer te va a vencer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a Abraham, Dios le prometió, a Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto existe mi voz. Por eso, como dice Pablo en Gálatas, Jesús es esta simiente. Y lo que Dios estaba prometiendo a Abraham era parte del pacto. ¿Con quién? Con Cristo. Y en 2 Samuel 7, del 12 al 14 leemos, y cuando tus días sean cumplidos, este es el mensaje de Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, cuando hayas muerto. Yo lo voy a engendrar, no vos. A uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, va a tener tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Él es el varón cuyo nombre se renuevo que va a edificar el templo de Jehová. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Entonces, ¿qué pasaría? El renuevo de Jehová sería también el renuevo justo de David. Tendría la carne de David y Jehová sería su padre, porque lo habría engendrado. Y él sería su hijo. Y habría dos personas. Por eso está el misterio de la piedad. Pero el hijo, ¿quién es? Es Dios mismo hecho hombre. Es el renuevo humano de Jehová. Por eso no hay dos árboles, hay uno solo que tiene una rama humana. Cuando Jehová se hiciera hombre, no engendraría a otro Dios, engendraría a su renuevo humano, a el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, a Jesucristo hombre, el Dios fuerte, el Padre eterno hecho carne, nuestro hermano en la carne, Dios con nosotros, es el verdadero Jesús. Y en Salmos 2, de 6 a 9 leemos, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo lo engendraría? Cuando lo engendraría con la carne de David, cuando Jehová brotará el renuevo, este renuevo humano. Esto no se refiere, como algunos de nuestros hermanos pensaron, que Jesús había sido engendrado desde antes de la fundación del mundo. No. Acá está hablando que lo engendraría como hombre. El varón cuyo nombre se renuevo sería un hombre que tendría la carne de David. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y estas son las palabras que tomó Satanás para tentar a Jesús, diciéndole, mostrándole todos los reinos de la tierra, diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Y en Salmos 89, del 20 al 29, se habla del Mesías. Y ahí dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, va a ser mi ungido. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Él me clamará, mi padre eres tú. Fíjese, está hablando futuro, cuando le engendre, él me clamará. Mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, esa es la promesa de Dios, porque no sería el único hijo que engendraría. Después engendraría a los hermanos de Jesús, el más excelso de los reyes de la tierra. Y como dice Pablo en Romanos 1:3,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero el anticristo no tiene esta carne, tiene otra carne. Por Roma definió San Agustín que nosotros tenemos, que heredamos, una naturaleza humana caída, contaminada por el pecado, tomando los conceptos filosóficos de los paganos. Y después Roma definió que Jesús tenía otra naturaleza humana, no tiene nuestra carne. Por eso no es nuestro hermano en la carne, y por eso es el anticristo, es una de las características del anticristo. Y en Romanos 9, 3 al 5, Pablo vuelve a decir de quiénes son los patriarcas, está hablando de los israelitas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces, ¿de quién vino? De Abraham y de todos los patriarcas, y de David. Y según la carne, era hijo de ellos, era hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. O sea, es Dios hecho hombre, ¿no? Porque este es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se hizo hombre? Dios mismo. ¿Qué Dios? El Dios de Israel. Y en Hebreos, el autor de Hebreos declara claramente cuál es la naturaleza humana de Cristo. Este es el verdadero, porque el falso tiene naturaleza humana definida por Roma. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, Roma dice que Jesús tenía, en una única persona se unían dos naturalezas, que tenían dos naturalezas en una misma hipóstasis o persona. Y tenía todos los atributos divinos, aparte de ser humano. Pero el que tiene esa naturaleza especial no es menor a los ángeles, infinitamente superior a los ángeles. Por los ángeles son inferiores a Dios, a su creador. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y quién es menor que los ángeles? El hombre. Jesús era realmente hombre. No tenía ningún atributo divino, no había retenido ningún atributo divino, porque si no, no sería una oveja, sería un engendro, una cosa rara, pero no un hombre. Pero vos, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque Dios no puede morir. Entonces, si Jesús era 100% Dios y 100% hombre, la mitad murió y la mitad seguía vivo. Pero eso es un invento, porque Jesucristo, hombre, murió. Porque los muertos nada saben, y Jesús, estando en la tumba, nada sabía hasta que fue despertado. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque si no, no podía morir. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque esa es la esperanza de la iglesia primitiva, volver a reflejar la gloria de Dios, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que tenías que ser perfeccionado. Porque el que santifique los que son santificados de uno son todos. Como Vagones y yo nos explicaron, está hablando aquí de quién. Es hijo de Adán como todos nosotros. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Yo confiaré en Jehová. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está haciendo referencia a lo que dice Isaías 8. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. O sea, no hay duda, fue hecho hombre y, descendiendo de Adán, participó de la misma carne que todos los pecadores. Pero en él no hubo pecado. Eso nos muestra que la doctrina de Roma es un invento, es una mentira. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, como esclavo del pecado, y lo mató nuestro pecado, para librarnos a nosotros de ese lugar, para que podamos tomar el lugar de él. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuanto? En todo. En cuanto a la naturaleza, en cuanto a la carne, igual que nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero Dios no puede ser tentado por el mal. Y esto nos muestra al verdadero Jesús, porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo esto.
y el falso no cumple con nada. Y en Apocalipsis 22:16 Jesús nos dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, o sea, yo soy el Padre. Y yo soy, usted está diciendo, soy Jehová, y soy el hijo de David, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Mesías también es presentado como el Cordero de Dios, porque es la justicia de Dios, es el Cordero, ¿no? Justamente porque va a ser el sacrificio simbolizado en todas las fiestas solemnes de Jehová, en el continuo de la expiación, porque necesitaba ser la justicia de Dios, la justicia con la cual el santuario será purificado, porque Dios perdonaba pecados y los cargaba en su santuario, y sigue perdonando pecados, y los va a seguir perdonando hasta que todos los redimidos hayan sido limpiados, y recién ahí al final el santuario va a ser purificado. ¿Pero cómo? Con justicia. Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel, por Satanás. Acá está Satanás, el falso Jesús. Pero ¿quién murió por nosotros, el falso o el verdadero? El verdadero. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Porque ¿quién moriría? El macho cabrío que representa a Jehová, porque el verdadero que murió es Jehová hecho hombre, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, ¿quién cargó nuestros pecados en su cordero? ¿Quién actuó como sumo sacerdote cuando trajo a su cordero? Dios. ¿Quién cargó nuestros pecados en el cordero? Dios. ¿Y quién lo ofreció en expiación? Nuestro Padre. Ahora, y por eso, no solamente esta sangre del macho cabrío sería la que sería nuestra justicia, sino también la que permitiría que el santuario fuera purificado. Por eso esto es lo que pasaba en el día de la expiación. Por eso dice Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. ¿Y cuál es su justicia? La sangre de su cordero. Por eso, Dios, cuando perdona nuestros pecados, hay una ley que establece qué requisitos tenemos que cumplir. Y el más importante es nuestro arrepentimiento y el reconocimiento de nuestros pecados y el pedido a Dios que Él los limpie, como hizo David, y lo leemos en el Salmo 51, del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Y por qué lo reconoce David? Para que seas reconocido justo en tu palabra. Porque él tenía que hacer lo que dice la ley de la gracia y tenido por puro en tu juicio. Porque por perdonar a David y por perdonar a nosotros, Dios va a ser juzgado. Porque Él es nuestro garante y Él tiene que pagar en el juicio. Por eso Pablo en Romanos 3, del 21 al 26, está hablando de esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ¿cómo el santuario va a ser purificado? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quién justifica? A Dios, de forma gratuita. Por eso Él tiene que pagar, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿quién tiene que pagar? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. ¿Cómo era su cordero, su renuevo? ¿Y quién cargó nuestros pecados en su renuevo? Jehová. Con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, para que el que justifica también sea justo, ¿no? Porque es el Cordero de Dios. Ahora, y también es nuestra justicia. Como leemos en Zacarías 3, del 8 al 9, cuando Dios promete que va a traer a su siervo renuevo,
y lo va a perfeccionar y va a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Por qué? Como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó todos nuestros pecados en él para, ¿qué cosa? Predestinarnos para salvación. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Murió, tenía que morir, tenía que ser mortal, tenía que ser un verdadero hombre. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Era un cordero sin mancha, que murió tomando nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir y tomar el lugar de él. Y por eso Juan, cuando lo vio, porque era su misión, preparar el camino a Jehová, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Isaías 53, que quita el pecado del mundo. Y otra característica del verdadero Mesías es que es el primogénito entre muchos hermanos. En cambio el anticristo no, porque no es hermano nuestro, tiene otra carne, tiene otra naturaleza. En cambio el verdadero Jesús es nuestro hermano. Como leemos en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como leímos, fue cortada la tierra de los vivientes. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y la promesa es esta. Este es el pacto de Dios con el Mesías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Qué va a pasar? Va a haber otros como él. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es la promesa? Dios lo resucitaría. Viviría por largos días y vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso cuando Jesús resucitó, y con él las primicias, tenía que ir a presentarse a su padre, y le dijo a María, no me toques, aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque estaba hablando como un hombre. Y le decía a los discípulos, mis hermanos, porque eran realmente sus hermanos. Y en Romanos 8, 28 al 30, ahí está la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que Jesús vería el linaje. Entonces, a los que Dios llamó, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién haría esa obra? Él. ¿Quién perfeccionó a su renuevo? Jehová. ¿Quién haría lo mismo con sus hermanos? Jehová. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo? Derramando su amor en el corazón de ellos. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 2, 1 al 8, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos, porque para ser hermanos de Jesús tenía que ser engendrados por Dios. Y acá está el cumplimiento de la promesa, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como hermanos de la piedra viva, como hermanos de Jesús, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este era el templo del nuevo pacto. Este es el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra y tiene que ser reedificado. ¿Con quiénes? Con los recién nacidos de Dios. Por lo cual,
también contiene la escritura: "He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, la principal piedra del templo de Jehová. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, ¿no? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados". Y por eso Jesús dice: "El que venciere, este templo lo voy a reedificar". ¿Con quiénes? Con ustedes. Esa es la promesa al pueblo adventista. Y a los vencedores les voy a hacer columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y lo último que dice la profecía, y lo más lindo, es que el Mesías es Jehová el Señor, que por amor a su esposa, así lo define poéticamente, para redimirla de la esclavitud del pecado, se hizo hombre y la compró con su sangre, la compró por precio, ¿no? Como leemos en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, tu creador. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor. Ahora, ¿el marido quién es? Es el creador y el redentor de Israel, el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y Jehová es el marido. Y Jehová se hizo hombre para redimir a su esposa. Y leemos en Isaías 62, 1-5. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Epsibá, mi deleite, y tu tierra Beula, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti. Esa es la promesa. Por eso la gloria de Jehová, el amor de Dios, es la esperanza de la iglesia del Nuevo Testamento, y es nuestra esperanza. Y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y como vemos en Apocalipsis 21, ahí se nos muestra a la esposa del Cordero. Entonces, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. O sea, es la esposa, pero es la iglesia. Simbólicamente es la ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, porque esa es la promesa de Dios. Ese pueblo va a reflejar la gloria de su gloria, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y lo interesante es que dice: y no viene ya templo, porque en esta ciudad no había un templo. ¿Por qué? El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, ¿no? Y esto es lo interesante, porque la profecía decía que Jehová sería el templo de su pueblo. Y el Cordero, ¿no? Porque acá hay un solo verbo y un solo sujeto, que es el Señor Dios Todopoderoso. Es dos cosas: el templo y es el Cordero. Porque el esposo, ¿quién es? Es el Señor Dios Todopoderoso, que se hizo hombre para redimir a su esposa, porque esta es la esposa del Cordero. Pero Jehová es el Cordero. Y en Isaías 8:13-15 tenemos la profecía: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será, de vuelta, un solo verbo, un sujeto. ¿Quién? Él, Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos, será por santuario. ¿A quién? Al que cree en él.
Por eso es el templo de la Nueva Jerusalén. Pero a las dos casas de Israel, Jehová les será por piedra para tropezar, porque tropezarían el Cordero. Y no reconocieron a quién. No entendieron que el Mesías era el Dios de ellos. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Por eso, Pablo, en Efesios 5, 25 al 27, le dijo a nuestros hermanos y a nosotros: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, a su esposa, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Porque este es el amor de Dios por nosotros. Porque el Cordero es el Señor Dios Todopoderoso, que se hizo hombre para morir y redimir a su esposa. ¿Para qué? Para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y la revelación que Dios hace a sí mismo en su palabra es el verdadero conocimiento de Dios. Y como lo hemos comprobado, no lo son las declaraciones que aparecen en nuestras creencias fundamentales, que reflejan otra cosa, reflejan una tradición cristiana que no viene de la palabra de Dios. Y esta es la base de nuestra salvación y la vida eterna, el verdadero conocimiento de Dios. Como podemos leer en Ministerio de Curación, página 318. Así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarlo al mundo por medio de una vida de servicio, para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. No podemos conocer cualquier imagen, tenemos que conocer a Dios, tenemos que buscarlo y conocerlo, tal como Él mismo se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Por eso es tan importante. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes, la transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos. Todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Es la base de nuestra salvación. El conocimiento santísimo es la inteligencia. En Proverbios 9:10. Mediante el conocimiento de Él nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Esta empero es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Esa es la vida eterna. Por eso es tan importante el conocimiento. Y por eso Satanás trató de corromper el verdadero conocimiento y persiguió, asesinó al pueblo que conocía a su Dios. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es el que los transformaba a imagen de Dios y habilitaba a Dios para hacer esa obra. Como Dios lo anunció en Joel 2, este es el conocimiento que su pueblo debería llegar a tener en el tiempo de la última generación, cuando después que llegaran a conocer la verdad, Él los llevaría al monte de Sión y recibirían la lluvia temprana y la lluvia tardía. Fíjense lo que dice Joel 2:27, porque en Joel 1 se muestra la condición del pueblo de Dios, en Joel 2 se nos manda a tocar trompeta en Sión y se dice lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, que tiene que clamar a Él. Y después viene la respuesta de Dios. Y finalmente, Dios va a hacer maravillas y dice Jehová, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Eso es lo que tiene que conocer el pueblo de Dios, que hay un solo Dios. Y ese Dios es el que nos redimió, es nuestro Redentor. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. El conocimiento básico.
y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, después que su pueblo lo conozca, ¿no? Estaría en la condición del ángel de la Odisea, y después que lo conociera, y Dios lo llevara a la cima del monte Sión, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y ahí viene el tiempo de angustia, y la lluvia tardía, el llamado del pueblo está en Babilonia, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque esto es importante. Tiene que conocer quién es el único Dios verdadero. Y después de eso tiene que invocar el nombre de Jehová. Y va a ser salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación durante el tiempo de fuerte pregón, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, que estará en el monte de Sión, ¿no? Como dice Apocalipsis 14:1, porque los primeros son llevados a Sión, solo 144.000 sellados del pueblo adventista. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Este es el pueblo que conoce quién es el verdadero Cordero y quién es el Dios verdadero. Y esta es la verdad. Y a esto fuimos llamados, por el pueblo adventista tiene que predicar la verdad y tiene que enfrentar en la batalla de Armagedón a quién. Como Elías enfrentó a los profetas de Baal, tiene que enfrentar a la bestia y al falso profeta, para que el pueblo no sea engañado y no adore a la imagen que adora a la bestia y no le llamen Cristo. Y cuando venga Satanás, no se postren ante él y digan Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y por supuesto, la misión de los lobos vestidos de oveja es que sí, todos nos postremos ante el anticristo y lo adoremos y recibamos la marca de la bestia. Este es el conflicto que va a haber en la última generación. Pero todo empieza cuando el pueblo de Dios se despierta y llega a conocer que en medio de Israel está Jehová y que Jehová es nuestro Dios y no hay otro. Y después de eso, Dios los lleva a la cima del monte Sión y los prepara para que reflejen su carácter, para que tengan su nombre escrito en su frente. Y después los manda a predicar el fuerte pregón, para que los entendidos resplandezcan y enseñen la justicia a la multitud. Esta es la verdad bíblica. Y esto es lo que cumple el verdadero Jesús, pero el falso no. El Dios de la Trinidad no es el Dios verdadero, no es Jehová, es la falsa roca, son dioses, y el Jesús de la Trinidad es la abominación asoladora, es el anticristo, en cuya defensa Roma y el hombre pecado asesinaron al pueblo de Dios. Es la imagen de Satanás a la que Roma llama Cristo. En nuestro próximo estudio, la tercera parte del estudio de quién es nuestro Dios, nos enfocaremos en el origen de los conceptos filosóficos que aparecen en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, en los falsos testimonios que son usados en nuestra iglesia para enseñar la doctrina de la Trinidad como si fuera una doctrina bíblica. Porque hay soporte en el Nuevo Testamento para enseñar la Trinidad, dejando de lado, por supuesto, todos los claros así dice Jehová, donde Dios se revela a sí mismo y habla a sí mismo. Y también vamos a estudiar el anuncio del Evangelio del Reino de Dios y quién es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y, por supuesto, hagan como los bereanos, estudien esto, repásenlo, estudien diligentemente las Escrituras para ver si esto es así o no es así, porque de esto depende nuestra salvación.